Muy buenas, sed todos bienvenidos. Tenemos aquí el ejercicio 3 de la opción B del examen de septiembre del año 2016. En él nos dicen que tenemos las moléculas de trifluoruro de boro y trifluoruro de fósforo. Nos piden que representemos sus estructuras de Lewis, que predicamos razonadamente la geometría según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia y finalmente que determinemos si estas moléculas son o no polares. Bien, como siempre ya sabéis que a mí me gusta establecer con una tabla todo el proceso. Fijaros, nosotros tenemos que centrarnos tanto en el átomo central como en el átomo unido. Vemos que el boro es un elemento con 3 electrones en su capa de valencia, mientras que el flúor tiene 7 electrones. Según la estructura de Lewis, ambos intentarán alcanzar la configuración del octeto. En el caso del boro no lo puede conseguir, ¿vale? Es algún elemento que tiene presente la anomalía de octeto reducido. Sin embargo, el compuesto se forma gracias a que al final el flúor sí alcanza, cada uno de los 3 átomos de flúor sí alcanza esa estabilidad. Como podemos ver, el boro va a tener 3 pares de electrones enlazantes y 0 electrones no enlazantes. Obviamente, la mejor forma de distribuir estos 3 pares de electrones, según la teoría de repulsión de los pares de electrones, de la capa de valencia, será adoptar una geometría trigonal plana con una hibridación sp2 y unos ángulos de 120 grados. Esta es la primera. Así, para las moléculas, también lo que tendremos será esta misma geometría trigonal plana. Fijaros que distingo entre geometría del átomo central y geometría de la molécula, puesto que no tienen por qué coincidir. Una cosa es la mejor distribución de los pares de electrones para evitar las repulsiones y otra cosa es la geometría de la molécula, en la cual lo único que tenemos en cuenta son los átomos, la geometría espacial que tienen los átomos unidos. Seguidamente haremos lo mismo, pero para el trifluoruro de fósforo. Fijaros que en este caso el fósforo es un elemento con 5 electrones en su capa de valencia. El flúor se mantiene igual que en el caso anterior con sus 7 electrones. Y el fósforo lo que va a rodearse en este caso es sí de sus 8 electrones para alcanzar la estabilidad, teniendo, como podemos ver, 2 pares de electrones sin compartir y 3 uniones con el flúor. Así podemos decir que rodeando al fósforo, al átomo de fósforo, tendremos 3 pares de electrones enlazantes y un par de electrones no enlazantes. Este apartado es muy importante puesto que nos permite establecer la geometría que va a tener la molécula. Para poder estabilizar de forma más posible, lo mejor posible, acomodar estos pares de electrones, lo que nos dice la teoría de repulsión de los pares de electrones es que el fósforo adoptará una geometría tetraédrica en la cual cada uno de estos pares de electrones se dirigirá hacia los vértices de un tetraedro. Así, en esta geometría, el fósforo diríamos que tiene una hibridación sp3. Y la parte importante es, como yo decía, hay que diferenciar entre geometría del átomo central y geometría de la molécula. Cuando hablamos de geometría de la molécula, simplemente hablamos de la disposición espacial que tienen los átomos en el espacio. Y por tanto, para nosotros es que como si el par de electrones del fósforo no pudiera verse. Y lo que nosotros tendríamos la sensación es que estamos viendo una pirámide trigonal. Importante, la hibridación. Fijaros, sp3, ángulos aproximadamente en un tetraedro de 109 grados. ¿Qué importancia tiene esto? Mucha, sobre todo respecto a la polaridad. Fijaros, el trifluoruro de fósforo cuenta con 2 átomos unidos con una diferencia de electronegatividad bastante grande. Por tanto, nosotros podemos decir que los enlaces químicos, es decir, la unión entre átomos, sí son polares. Sin embargo, el momento total dipolar de la molécula va a ser nulo. ¿Por qué? Pues va a ser nulo puesto que la molécula va a ser simétrica y por tanto la distribución de cargas se va a encontrar repartida por todas las moléculas, ¿vale? Será una molécula apolar. Sin embargo, fijaros la diferencia. En el caso del trifluoruro de fósforo, cojo aquí una similar que sería el trifluoruro de nitrógeno, lo que nosotros vemos es uno, por un lado, tiene enlaces químicos que son bastante polares, puesto que la diferencia de electronegatividad es grande, no tan grande como en el caso anterior, sin embargo la molécula sí va a ser polar en este caso, por dos partes diferentes. Uno, por simetría y dos, porque la acumulación o la densidad de carga electrónica que se produce cerca de los pares de electrones sin compartir hace que la molécula tenga una distribución de densidad electrónica asimétrica y por tanto la molécula será polar. Por tanto, fijaros, la importancia de esto estriba en que en la primera molécula el único tipo de interacción que se va a presentar intermolecular va a ser a través de fuerzas de dispersión, mientras que en el segundo caso lo que vamos a tener es interacciones por dipolos permanentes. Venga, nos vemos en el siguiente ejercicio. Mucho ánimo. Venga, hasta luego.